pues México va perdiendo importancia y también va perdiendo capacidad de incidencia sobre los asuntos globales. Y creo que Estados Unidos tiene muy bien entendido que a veces este tipo de políticas antiestadounidenses son útiles para la legitimación interna. Yo sí creo que puede tener un costo importante para México en términos de reputación internacional el hecho de estarnos sumando a los regímenes menos democráticos. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. En esta ocasión me complace recibir al doctor en Ciencia Política y Asuntos Internacionales por la Universidad de California en San Diego, Jorge Schiavone. Bienvenido, doctor. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siempre es un gusto conversar contigo y con el auditorio de la Universidad para Adultos de la UAP. Bueno, pues vamos a hablar un poco acerca del panorama internacional y sobre todo del papel de México en el contexto internacional. Dígame para empezar, ¿cómo definiría, en términos generales, la política exterior impulsada por el presidente López Obrador y cómo evalúa sus resultados? Pues voy a usar las mismas palabras que usa el presidente. El presidente dice que la mejor política exterior es la política interna y realmente es lo que ha hecho. Solamente importa la política exterior cuando está directamente relacionada con las prioridades de política interna de la actual administración. Yo personalmente creo que tiene mitad de razón y mitad se equivoca, porque sí es cierto que para tener una buena política exterior hay que tener una buena política interna, pero la otra mitad de la ecuación también es importante. Para tener una buena política interna es fundamental tener una buena política exterior. Y pareciera que a la actual administración esta segunda parte se le olvida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas un país como México, que es un país tan abierto al mundo, donde cuando sumamos las importaciones y exportaciones de este país representan más del 78% del Producto Interno Bruto, es fundamental para el bienestar de los propios mexicanos tener buenas relaciones con los diferentes países del mundo. Por lo tanto, una política exterior es fundamental para garantizar el bienestar de los mexicanos y por lo tanto creo que sí ha habido una reducción en el activismo y en la prioridad que la actual administración le da a los temas de política exterior. Por lo tanto, mi evaluación es que no es prioritaria para la actual administración y por lo tanto la actividad o el activismo internacional de México ha estado bastante limitado en los últimos 3 años y medio de administración. ¿Qué tanto, doctor, puede ir esta situación en detrimento de la posición de México en el contexto internacional? Mucho, porque a final de cuentas la política exterior es la política de cualquier Estado en sus relaciones con el resto del mundo. Si México no está llevando a cabo esas relaciones internacionales, si no está presente en las relaciones bilaterales con nuestros principales socios, con las principales regiones del mundo y al interior de los diferentes organismos internacionales, pues México va perdiendo importancia y también va perdiendo capacidad de incidencia sobre los asuntos globales. Por lo tanto, el tener una política exterior que no sea activa, una política exterior que no tenga iniciativas novedosas y que no busque una mucho mayor inserción de México en el mundo y un mucho mayor impacto de nuestro país a nivel internacional, finalmente afecta en términos de nuestra visibilidad, de nuestro prestigio, pero también de nuestra capacidad de ir diseñando, armando, formando las instituciones internacionales en beneficio del país y de los propios mexicanos. Ahora bien, en relación con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y además nuestro vecino, parece que evidente que el trato ha sido diferente desde el gobierno de México con el gobierno de Trump y con el de Biden actualmente. ¿Cuáles son y serán a mediado plazo las consecuencias previsibles para México en términos comerciales y políticos? Bueno, para empezar, tienes toda la razón del mundo, Mónica. La principal relación internacional para México es Estados Unidos y además de todo, no solo es la principal, sino por mucho la más importante. México envía a los Estados Unidos casi el 80% de nuestras exportaciones, recibimos casi el 60% de la inversión extranjera directa de ese país y también importamos de ellos casi el 50%. Además de que tenemos una comunidad de casi 38 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos. Es también cierto que ha habido un cambio importante en la relación entre la administración del presidente Donald Trump y ahora del presidente Joseph Biden. Pareciera que con la anterior administración, el presidente López Obrador se sentía relativamente cómodo porque a final de cuentas la máxima prioridad
para la administración Trump en su relación con México era que México contuviera un poco los flujos migratorios, particularmente de Centroamérica, aunque ya también de otras regiones del mundo, a través de México, que intentaban llegar a los Estados Unidos. Y a cambio de eso, prácticamente había manga ancha para el resto de temáticas en la relación bilateral. Ahora, con la administración del presidente Biden, se regresa al profesionalismo en la conducción de la política exterior de los Estados Unidos, y eso implica que Estados Unidos recupera, por así decirlo, las diferentes prioridades en sus relaciones a nivel internacional, pero muy particularmente con México. Entonces ya no solo es el tema migratorio, también es el tema de seguridad, es el tema de medio ambiente y cambio climático y energía, es el tema de democracia y derechos humanos. Por lo tanto, la agenda vuelve a ser tan amplia y tan compleja como históricamente lo había sido, y ahora sí existe, por así decirlo, mayores espacios de cooperación, pero también al mismo tiempo de injerencia en la relación bilateral, y por lo tanto ya no es tan fácil, por así decirlo, para la actual administración del presidente López Obrador administrar su relación con los Estados Unidos. Está costando mucho más trabajo porque ahora sí están todos los temas de la agenda sobre la mesa. ¿Es previsible esperar, doctor, alguna repercusión o consecuencia negativa para nuestro país por el trato que el gobierno mexicano ha dado al gobierno de Estados Unidos, concretamente a Joe Biden, a quien no, le escatimó el reconocimiento de su triunfo electoral, a diferencia de lo que pasó hace poco tiempo con Lula, ¿sí?, en las elecciones de Brasil, a quien el presidente López Obrador llamó de inmediato para felicitar? Afortunadamente, el presidente Biden es una persona, un político profesional, y por tanto entiende la enorme importancia de México para los Estados Unidos y obviamente de Estados Unidos para México. Por lo tanto, sabe entender a veces estas políticas antiestadounidenses que no solo se ven en México, sino que se ven en varios países de América Latina. Y entiende también que puede ser útil desde un punto de vista de legitimidad interna en México este antiamericanismo, por así decirlo. Por lo tanto, afortunadamente, aun cuando ha habido varios temas de falta de cortesía, por decirlo menos, durante la actual administración, no solo el tardío reconocimiento, fuimos el penúltimo país del mundo en felicitar al presidente Biden por su elección. La carta, cuando se hace la felicitación, es una carta muy fría. Y luego momentos de enfrentamiento, como ofrecerle asilo a Assange o como ofrecerle asilo a Evo Morales, etcétera, etcétera. Han sido momentos, digamos, complicados en la relación. Afortunadamente, creo que Estados Unidos tiene muy bien entendido que a veces este tipo de políticas antiestadounidenses son útiles para la legitimación interna, y por lo tanto, afortunadamente, hasta el momento no ha habido, y espero que no haya, repercusiones importantes sobre la relación bilateral. Por otra parte, ¿cuál cree usted que sea el objetivo de la política exterior y quizá diría yo del propio presidente López Obrador al mantener una relación fría y distante con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, y en cambio expresar apoyos manifiestos a mandatarios cuestionados como Daniel Ortega o Nicolás Maduro, y condicionar incluso su presencia en la Cumbre de las Américas a la invitación que se hiciera a los presidentes de estos países? México siempre ha jugado en esta dualidad de pertenencias múltiples en América del Norte, y por tanto su relación con los Estados Unidos, y en América Latina como país finalmente de la región, tanto histórica como culturalmente. Por lo tanto, México ha defendido históricamente la no intervención en los asuntos internos de los países de América Latina, en una lógica de comunicación hacia los Estados Unidos, de que no le gusta que tampoco Estados Unidos intervenga en los asuntos internos mexicanos. Por lo tanto, esta estrategia, digamos, de defensa de países como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, cumple también una función, digamos, de comunicación internacional en la defensa de uno de los principios constitucionales de política exterior, que es la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, yo sí creo que puede tener un costo importante para México en términos de reputación internacional el hecho de estarnos sumando a los regímenes menos democráticos y que menos respetan los derechos humanos de sus connacionales. Por lo tanto, México sí debería de ser un defensor
de la no intervención, pero también debería de entender que hay casos en los cuales es necesario que la comunidad internacional cuestione y a veces haga rendir cuentas a los gobiernos nacionales, particularmente cuando están incumpliendo con su principal responsabilidad, que es garantizar el bienestar de sus sociedades y de sus países. Tristemente, vemos el deterioro y un incremento en la fragmentación, polarización y por lo tanto crisis política en estos tres países. Creo que para México no es una buena idea sumarse a los países menos democráticos, sería preferible ser parte de los países de América Latina que defienden temas esenciales como los derechos humanos, como la democracia y finalmente las mejores causas de la humanidad. Por otra parte, doctor Esquiabón, en materia migratoria, ¿qué opinión le merece el acuerdo con el gobierno de Joe Biden para que México reciba a los venezolanos que pretenden ingresar de manera ilegal a Estados Unidos? Quiero decir, ¿las visas de trabajo temporal para mexicanos son suficientes para aceptar este acuerdo o ya muestra un poco el escaso margen de negociación que tiene nuestro país? Bueno, México lleva trabajando muy cercanamente con los Estados Unidos en términos de control de flujos migratorios, fundamentalmente centroamericanos, pero ahora de todas las regiones del mundo desde hace más de 20 años. La realidad es que desde que inició la actual administración, ha habido un proceso de negociación en el cual México ha asumido de manera directa una posición de tercer país seguro, primero con el programa de Quédate en México, Remain in México, donde cualquier persona migrante que entra de manera irregular, yo nunca voy a usar el término ilegal, porque las personas no son ilegales, están en una situación migratoria irregular, porque quieren entrar irregularmente a los Estados Unidos y soliciten la condición de refugiado, deben de pasar en su juicio dentro del sistema jurídico estadounidense en territorio mexicano. Bueno, lo que se está haciendo es replicando esto que ya ocurría, pero ahora particularmente para el caso de los venezolanos. Es decir, Estados Unidos no va a aceptar a venezolanos que entren por la frontera México-Estados Unidos para solicitar la condición de refugio. Deben de hacerlo en el lugar o en el país en el que se encuentren en este momento. Por lo tanto, México lo que está haciendo es simplemente un paso adicional en términos de servir un poco como el país que controle los flujos migratorios de aquellos que piensan llegar hacia los Estados Unidos. Y a cambio, se nos han dado ciertos beneficios, yo considero que muy menores, como por ejemplo esta ampliación de las visas H2A y H2B para mexicanos, o en el pasado también, frente a la amenaza del presidente Trump, evitar que se impusieran aranceles a las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos. Entonces, lo que refleja realmente es la enorme asimetría de poder entre México y Estados Unidos. Los Estados Unidos es sustantivamente más poderoso que México y por lo tanto puede en cierta medida presionar a México para que haga el control migratorio que requiere Estados Unidos para evitar que muchas de estas personas que van a solicitar refugio lleguen a su frontera y si ya llegaron a su frontera, que esperen su trámite judicial en territorio mexicano. Siendo México un país de paso para migrantes de Centro y ahora de Sudamérica también, ¿cómo compromete esto la seguridad nacional? Realmente no hay un grave tema de seguridad nacional por la migración per se. Además, es una migración que ha ocurrido históricamente y ahora estamos a punto de llegar a alrededor de 1 millón de personas cruzando al año el territorio intentando llegar a Estados Unidos, pero hace 15 años ya eran 500,000. Entonces, realmente es algo que ha ocurrido y nunca ha afectado de manera real a la seguridad nacional de México. Lo que sí está generando es, tristemente, un incremento sustantivo de la participación del crimen organizado en temas de tráfico de personas. Entonces, no es per se la migración y los flujos migratorios, es el fortalecimiento particularmente del crimen organizado en México, que ahora también está participando en temas de tráfico de personas. Y eso sí es una amenaza real a la seguridad nacional de México. Por lo tanto, no es la migración, es el crimen organizado el que realmente amenaza a la seguridad de nuestro país. ¿Y qué opinión, por otra parte, le merece el papel de México en el Consejo de Seguridad de la ONU en un entorno mundial cada vez más complejo, también incierto, diría yo,
pero donde se configura una geopolítica que apunta a un poder cada vez mayor de China en detrimento de Estados Unidos. Bueno, yo creo que México tiene que participar de manera más eh, normal, por así decirlo, dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Increíblemente, esta es apenas la quinta ocasión que participamos desde que se crea la organización en 1945. Pero la buena noticia es que en el curso de los últimos 20 años es la tercera ocasión que lo hacemos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas México es uno de los 20 países más grandes y más importantes del mundo. Somos miembros del G20, dependiendo de cómo se mida, somos la economía 12 o 13 del mundo y por lo tanto es fundamental que un país de la relevancia de México participe dentro del órgano de Naciones Unidas más relevante, particularmente para temas de paz y seguridad internacionales. El problema es que Naciones Unidas y el sistema multilateral en general están en una situación crítica ya desde hace varios años, yo me atrevo a decir casi una década, y eso tiene mucho que ver justamente con lo que decías tú, Mónica, es finalmente un declive hegemónico por parte de los Estados Unidos en su poder y en este espacio finalmente un incremento competitivo de una nueva potencia que es China, que está justamente buscando llenar los espacios que deja Estados Unidos. Por lo tanto, México tiene que ser copartícipe dentro del proceso de generación de la infraestructura internacional de los organismos internacionales en este nuevo mundo que se está creando y por lo tanto la participación de México dentro del Consejo de Seguridad debe ser cada vez algo más normal para un país de la importancia y del tamaño de México. Doctor Jorge Esquiabón, valoramos mucho el que haya compartido con nosotros y con nuestro auditorio estas opiniones y conceptos sobre un tema tan importante como es la política exterior de México. Antes de despedirnos, ¿pudiera compartir con el auditorio qué libro está leyendo? Claro que sí, un libro que además no es la primera vez que lo leo, es la tercera y me encanta hacerlo de vez en cuando porque en cada edad que lo he leído he encontrado algo diferente y es uno de mis favoritos. Se llama Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, que yo me atrevería a decir que además de ser uno de los premios Nobel de Literatura que tenemos en América Latina, es un libro que refleja muy bien el funcionamiento de la política y la sociedad y la cultura en América Latina, particularmente en el caso del Perú. Por lo tanto, lo recomiendo amplísimamente al auditorio. Le agradezco, doctor Jorge Esquiabón, su tiempo y amabilidad con este espacio y también, por supuesto, su recomendación de lectura. Muchísimas gracias, Mónica. Es un placer haber podido platicar contigo y a través tuyo con todo el auditorio de la Universidad para Adultos de la UAM. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.